es lo que plantea este especialista? ¿Qué es lo que plantea este especialista en lo que implica el abordaje para la rumiación? Bien, ahora, en principio, para ver, ok, en principio, chicos y chicas, rumiar no es inherentemente patológico. Todos rumiamos, todos los seres humanos nos podemos enredar en nuestros propios pensamientos. Por poner un ejemplo, vamos a recordar aquí, pónganse, vamos a hacer una especie de ejercicio de imaginación, un ejercicio mental. Recuerden los que han tenido pareja, su última ruptura amorosa. Sé que no los quiero activar tanto a nivel emocional, pero traten de recordar algo que les pueda generar, digamos, conflicto. Por ejemplo, una ruptura amorosa, que lo hayan despedido del trabajo, que hayan tenido una reprobación en un examen. Traten de traer ese pensamiento por un momento, ese recuerdo y díganme, pueden colocar en el chat sí, no, no, sí, como sea, como para interactuar. En esos momentos ustedes no rumiaron. En esos momentos ustedes no se empezaron a preguntar y a decir por qué sucedió esto, las cosas hubiesen salido mejor, capaz si yo hubiese estudiado más, hubiese aprobado esta asignatura, ¿será que no soy bueno en lo que estoy haciendo? Es decir, noten, todos, cuando tenemos una activación a nivel emocional, caemos en pensar. ¿Por qué? Porque el pensar muchas veces es una suerte de solución y eso se ha visto mucho a lo largo de la historia. ¿Qué no le ha dicho a ustedes? Si tú piensas las cosas muy bien y detalladamente, las cosas te van a salir bien. Tienes que planificar, tienes que entenderte, tienes que caer en una suerte de introspección para ver qué es lo que te está sucediendo. Eso ha sido aprendido a lo largo de nuestra historia, bien, a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, es un pensamiento que no hay que verlo con una distinción puramente cualitativa en donde, los que rumian son los que tienen cuadros clínicos y los que no rumian son los que no tienen cuadros clínicos. No, la realidad es que todos lo solemos experimentar. El gran detalle está, chicos y chicas, es en los parámetros de ese sobrepensamiento. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta intensidad? ¿Con cuánto, digamos, magnitud suele aparecer todas esas cadenas de pensamiento? ¿Cuáles son las consecuencias que me suelen traer? Por ponerles un ejemplo, aquí entrandito, yo tenía dificultades para entrar ahorita en el sistema y yo decía, oye, yo debía haber probado 10 minutos antes. eh, ¿Será que voy a poder entrar? Fíjense, ahí ya estaba entrando en rumia, ya estaba intentando meterme. De hecho, todos estamos rumiando aquí. Podemos estar rumiando. Capaz ustedes están allí, están pensando en lo que se van a comer más tarde y en lo que van a ver mañana en clase. Y si están preocupados, más todavía. Entonces, en ese momento yo podía quedarme ya anclado y decir, oye, vale, mejor le voy a decir que no, porque, ay, esto siempre me pasa, tal, y puedo caer. Pero en lugar de eso, puedo irme hacia una posición mucho más concreta, que ahorita lo vamos a ver más adelante, anclarme y decir, ok, ¿qué paso puedo dar? Bueno, voy a escribirle, le voy a decir a la persona que no puedo entrar, qué otras opciones me da, le voy a pedir el código y voilà, estamos aquí. Yo me hubiese podido quedar minutos y allí metido en el pensamiento y eso es lo que suele pasar muchas veces cuando caemos en ese enfoque pasivo, como lo dice aquí, repetitivo y prolongado de pensar sobre lo que siento, sobre lo que significa eso, eso no me va a llevar a una acción instrumental. Es decir, no me va a llevar a solucionar el problema si es que hay un problema a solucionar. Más bien, eso lo que va a hacer es que yo me ancle y me quede constantemente pensando. ¿Y por qué aquí se habla de rumia depresiva? Porque este abordaje nace inicialmente para la depresión. Es decir, la rumia depresiva, porque hay varios tipos de rumia con propiedades diferentes, al final tienen características similares en términos de parámetros, pero lo que cambia mucho es el tema del contenido y cuáles las afectaciones que pueden generar. Pero en este caso, todos podemos sentir tristeza en algún momento, pero cuando tú te empiezas a decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy una persona tan melancólica? ¿Por qué me pasan estas cosas? Esto es muy injusto. Yo no debería sentirme de esta manera. Fíjense que allí yo estoy intentando entender, generar un significado que paradójicamente lo que hace es meterme más en una rumia. Si yo me pregunto, ¿por qué yo reprobé? ¿Soy una mala persona? ¿Soy un mal estudiante? Eso a mí me da una posibilidad de solucionar eso. O más bien lo que hace es que yo me ancle en esa frustración y preocupación.
A diferencia de ese pensamiento que pasaría si yo digo, ok, mira, me equivoqué, no me siento agradable, porque cambiar digamos, dirigir el trabajo de Rumia no es prácticamente sentirte bien automáticamente. Y a veces que te vas a sentir mal, te vas a sentir con tristeza porque somos seres humanos, tenemos emociones muy diversas, pero noten que lo que cambia es, ok, reprobé, me siento triste, ¿qué puedo hacer distinto? Ah, ¿será que me creo un plan de estudio para la prueba de recuperación? ¿Será que pido clases privadas con un docente que esté especializado en el área? Fíjense que allí en lugar de yo quedarme en ese círculo, entrar en ese laberinto de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, me voy a un cómo. ¿Cómo hago un cambio? ¿Qué puedo hacer? Lo que hablan de digamos, un procesamiento de saltar de lo abstracto a lo concreto, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Yo, miren, chicos, yo suelo tener la característica de lanzar spoiler. A veces empiezo a hablar y hablar y hablar, y cuando paso la diapositiva digo, ah, esto ya lo traté. Entonces, cualquier cosa ustedes me van frenando allí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en el buque de la rumiación, tampoco la rumiación hay que verla desde un punto de vista de enjuiciamiento moral. Rumiar es malo, rumiar es bueno. Hay que entenderlo más bien desde su función, desde un comportamiento que se aprende. Bien, no es que ustedes hoy les cae una piedrita en la cabeza y dicen, ay, ya empecé a rumiar. Tengo un homúnculo rumiador dentro de mí. Hay una parte de mi cerebro que se llama rumia que se activa. No, tiene que ver muchas veces con estrategias de solución que fueron efectivas en sus inicios, pero por el hecho de estar en constante presencia y constante repetición, como vamos a ver ahorita al ver la rumia como un hábito, ya en el presente, las condiciones que me llevaban a adaptarme más bien no son condiciones que sean adaptables en ese momento, sino problemáticas. Por ejemplo, en este caso. En el pasado, ver el enojo de mi papá, como dice en este ejemplo, yo puedo empezar a pensar excesivamente para no meterme en problemas, para cuidar mis palabras, porque si yo le digo algo a mi papá de molestia, capaz me lanzo una cachetada. Entonces yo tengo que pensar muy bien lo que yo voy a decir porque no quiero recibir esa consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en pensar? Bueno, ya yo soy más cuidadoso y por lo tanto no voy a recibir la cachetada, evito el castigo. En ese momento, en un entorno que está cargado de violencia, en un entorno que está cargado, digamos, de invalidación, es adaptativo, porque ¿quién quiere recibir una cachetada en un momento así? Claro, lo que se busca es que la persona, obviamente, de forma progresiva salga del entorno, pero viéndolo en este punto, no es adaptativo, la rumia no ayuda en algún punto a la persona, pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, estos aprendizajes se van generalizando a otras personas y cuando la persona empieza a ver algún tipo de expresión, por ejemplo, que una persona frunza el ceño, de que una persona haga silencio, de que una persona pueda ver otro lado cuando estén hablando, esa ambigüedad, es decir, no saber qué está pasando en una interacción social que puede ser inocua va a empezar a cuestionar y analizar en exceso. ¿Será que la persona está molesta conmigo? Mira, pero ¿será que no le gusto? ¿Será que soy una persona rara? ¿Por qué soy así? Fíjense, ahí ya se va de nuevo hasta el punto de paralizarse. Bien, la persona empieza a quedarse, vamos a llamarlo entrecomillado, con esa pérdida de motivación, que más que una pérdida de motivación tiene que ver con que la persona no está en contacto con las consecuencias directas del entorno, sino que está contactando con toda esa serie de verbalizaciones internas. Bien, llamando el interno allí en ese sentido. Entonces, no les ha pasado, capaz. Esto es un ejemplo muy, que yo lo hago muy, de manera muy jocosa, que tú estés saliendo con una chica o con un chico y te interesa mucho la chica, pero en plena interacción, la chica hace una señal que tú dices, no le gustó. ¿Será que me ve como alguien raro? Y la muchacha puede estar riéndose, puede estar disfrutando la interacción, puede estar respondiéndote a las preguntas, puede estar preguntándote, pero tú estás metido en esa interacción verbal, ese diálogo interno. En decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, no, mejor yo me voy aquí porque a esta muchacha no le interesa. Ven, la persona está siendo insensible a las condiciones directas del momento, porque la persona está contactando con esas verbalizaciones. Entonces, la rumia suele generar esas tensiones, esos problemas, porque la persona no está interactuando con situaciones que están pasando per se en el momento. Entonces, el hecho de ver esto, de poder entender que la rumia se va volviendo problemática en la medida de que se va generalizando, es súper importante
importante para cuando ya ustedes estén, digamos, atendiendo consultantes, si es que ellos ya lo están atendiendo o que lo van a empezar a atender, el ver la rumia como un factor súper importante o como parte de la intervención dentro de sus terapias. Ahora, hay veces que si vienen temas de, pero la rumia, la preocupación, será lo mismo, porque al final estaríamos hablando de verbalizaciones en donde la persona está con ese diálogo repetitivo prácticamente en términos formales, no hay tanta diferencia. De hecho, en clínico ustedes no van a estar diciendo, ay, esta persona se preocupa o rumia. No, en términos heurísticos y prácticos, ustedes dicen, esta persona está en una cognición perseverante. Esto hay que trabajar. Bien, pero sí se pueden ver distintas distinciones como a modo didáctico de que generalmente la rumia suele irse al tema de entender cuestiones del pasado, temas de fracaso, se vincula mucho al tema de cuestiones vinculadas a la depresión. En cambio, la preocupación es más anticipatoria. Es decir, ¿qué va a pasar después? Que suelen verse en cuadros como ansiedad generalizada, suelen verse incluso en cuadros de personas con ansiedad por la salud, es decir, anticipar de que me voy a enfermar. De hecho, muchas de las preguntas que las personas se hacen, y esto no solo lo dicen las investigaciones, sino yo lo he visto en carne propia en sesión, las personas suelen dialogarse y preguntarse qué pasa si, y si sucede esto, y si sucede aquello, qué puede ocurrir si, fíjense, todas las preguntas están dirigidas hacia adelante. Bien, pero el enfoque es el mismo. La persona se empieza a involucrar de manera perseverante con ese pensamiento. Bien, ahora, la rumia. No, a mí me encanta mucho tanto abordaje de rumia, trabajo con intolerancia a la incertidumbre, porque son variables transdiagnósticas. ¿Qué significa esto? Que pueden y están presentes en muchos cuadros clínicos. Bien, y los que ya han atendido pacientes, los que van a atender pacientes, estoy seguro que ustedes no van a ver, o al menos no mucho, muy poquitos personas con cuadros clínicos muy específicos. A esta persona solo tiene depresión. A esta persona solo tiene ansiedad generalizada. No, generalmente va a haber una covariación de distintos problemas, lo que se le suele llamar como comorbilidad. Pero hay, digamos, vamos a llamarlo así en forma metafórica, nodos que conectan esos problemas. Y esos nodos pueden ser la rumia, porque la rumia ustedes la van a ver en depresión con el tema de preguntarse cuestiones del pasado, en la ansiedad generalizada viendo las cuestiones hacia el futuro, en el TEPT con el tema de los recuerdos y pensar, ¿será que va a venir otra vez esta situación? En el insomnio, ¿por qué no puedo dormir? En problemas vinculados a los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno de ansiedad con lo que se llama la audiencia percibida. Es decir, la rumia puede tener muchas formas y tiene que ver con los contenidos que la persona va a tener en esta situación. Entonces, ver esto, incluso ustedes en clínica, tener en su cabeza, en sus ideas, va a haber rumia, posiblemente va a estar presente la rumia y tomarla en cuenta como un enfoque, digamos, vamos a llamarlo así, como uno de los objetivos terapéuticos, puede darles a ustedes una visión mucho más profunda de las problemáticas que está teniendo la persona, a diferencia de simplemente quedarnos con las descripciones de comportamiento. Bien, como suele pasar cuando estamos generando, digamos, un diagnóstico en ese sentido. Segundito por aquí. Ok, para ver. Ahora, esto por supuesto va a tener efectos a nivel emocional. Bien, si yo empiezo a pensar, vamos a poner este caso, chicos. A veces siempre me gusta hablar de ejemplos. Ustedes vean la diapositiva y yo voy hablando y lanzándole ejemplos. Paciente que viene con pánico, es decir, con trastorno de pánico, llamado trastorno de pánico. Y eso suele venir con una estimulación particular. Es decir, la persona puede sentir dificultades para respirar, puede sentir el tema de la taquicardia, y eso empieza a generar desencadenantes de activación donde la persona puede pensar, ¿será que me va a dar? Me está dando. Y se autofocaliza, es decir, su atención se va hacia sí misma, hacia lo que siente. Si tú te enfocas en lo puramente amenazante, lo único que tú vas a ver alrededor es amenaza. ¿Por qué? Porque tu enfoque está puesto en ese lado.
Entonces, cuando eso empieza a interactuar, por supuesto, la persona va a ir escalando en términos emocionales. Bien, una persona que suele rumiar, digamos, a lo bestia, vamos a utilizar ese término coloquial, es una persona que posiblemente puede llegar a un punto máximo en donde incluso quiera quitarse la vida de tanto pensar. Porque ¿quién querría tener una cabeza cargada de tantos pensamientos, viendo el futuro, no pudiendo responder de una manera tranquila? Entonces, noten cómo puede llevar a hacer cosas y malestar. Mal puedo consumir sustancias, si me siento mal, entonces me aíslo y dejo de estar con las personas. Tener esto, tener enclaustrados en dinámica de sobrepensamiento, donde muchas veces las personas no logran identificar en el momento. De ahí una parte, porque si yo dejo de interactuar con el entorno, por supuesto las habilidades de solución de problemas van a estar mermadas. Bien, porque mi posición va a estar puesta es en evitar el malestar. Y si constantemente estoy pensando de forma general sobre, en lugar de describir el problema y decirme esto está mal, esto va a ser horrible, esto va a ser lo peor, en lugar de ver, ajá, cuál es el paso que voy a dar, la persona se va a descontextualizar tanto que no va a buscar, no va a encontrar ningún tipo de solución. Como el ejemplo inicial que les di, si yo les digo a ustedes, chicos, a ver, en lugar de, por ejemplo, terminan un examen y el examen lo reprueban. ¿Qué soluciones ustedes encuentran al decirse soy el peor estudiante del mundo, no sirvo para esto? ¿Los lleva a una solución en particular? ¿O más bien lo que hacen es que se autofocalicen en ustedes, en lo que son, en lo que sienten, en empezar a reflexionar sobre el pasado, en quedarse allí, en lugar de decir, ok, ¿qué paso puedo dar aquí? Bien, puedo hacer algo distinto. Hay otras personas que, por supuesto, con la activación emocional van a intentar evitar la interacción. Bien, van a reducir la aproximación. Si yo sé que voy a rumiar ante una interacción social en amistades, no salgo. ¿Para qué? Le digo que estoy cansado, que no puedo dormir, perdón, que voy a dormir. Entonces empiezo a perder amistades, empiezo a perder oportunidades laborales. Supongamos que yo les diga a operantes, les diga, miren, sí, sí hago, sí voy a dar la charla, y después por la ansiedad intente evitar y decirle, no, mire, me enfermé, pierdo la oportunidad de estar aquí con ustedes, de que puedan aprender este tema, de yo poder explicarles este tema y de hacerme ver. Eso es lo que genera muchas veces la evitación. E igual aquí voy a recalcar, la evitación tampoco hay que verla como lo patológico, porque todos evitamos en cualquier momento. Usted tiene dolor de cabeza, se toma una pastilla, el dolor de cabeza se le va. Eso es evitar. Bien, siempre hay que verlo en términos funcionales, el para qué y cuáles son los efectos que están generando. Y por lo general, cuando empezamos a evitar interacciones por el objetivo de no rumiar, lo que estamos no es solo dejando de rumiar en ese momento, entre comillas, porque va a volver a aparecer. Eso más bien me está haciendo perder. Generalmente en consulta yo digo, ¿qué estás perdiendo con la evitación? Además de no sentirte mal en el momento. ¿Qué más estás perdiendo? Bien, porque está bien, tú puedes no ir a la interacción con tu pareja, a ir al cine y baja el malestar. Pero, ¿qué más perdiste allí? Perdiste tiempo de calidad con tu pareja, perdiste la posibilidad de que haya mayor intimidad y conexión entre ustedes. Es decir, ¿qué más pierdes con la evitación? Aparte de dejar de simplemente sentirte mal. Y como los había comentado, hay personas que no logran identificar las señales de recompensa sociales porque están sobrepensando. Cuando una persona empieza la activación conductual a reconectar con actividades del pasado, tipo por ejemplo jugar videojuegos, la persona dice después, ay no, es que no me siento bien jugando, no es lo mismo. Pero ustedes cuando empiezan a indagar, se dan cuenta de que la persona en pleno juego está pensando, ay, ya, ay, este juego a mí me gustaba antes y ya yo no siento lo mismo. ¿Por qué soy así? ¿Qué me estará pasando? ¿Será que tiene sentido hacer esta actividad? Les pregunto, ¿la persona está enfocada en la actividad o está focalizada en sus pensamientos? Eso pasa en la reunión. Bien, nos hace, entre comillas, más que insensibles, nos hace ser más sensibles a otros contextos, que en este contexto es sensibilidad al contexto verbal, que en este caso es lo que está generando todas estas dinámicas. Un segundito para ver, porque a veces me puedo perder. Ok.
puedo perder con los mensajes. Cualquier cosa, José, si ahí llega a haber algún tipo de pregunta, me frena, ¿oíste? Me dice, mira, hay una pregunta por si acaso. Bien, cualquier cosa, igual pueden dejar las preguntas al final como para ir avanzando, porque sé que, bueno, que el tiempo es limitado en este sentido. Bien, entonces, obviamente va a tener un impacto en la fisiología. Si yo estoy constantemente viendo amenazas en todos lados y estoy allí metido pensando en las cosas que van a suceder, en lo que me ha pasado, eso por supuesto no estamos separados de nuestra biología. Es decir, somos seres materiales, es decir, la biología es una extensión, van a haber efectos en nuestras respuestas fisiológicas. Bien, no me voy a parar tanto aquí, pero fíjense que aquí hay respuestas fisiológicas que se pueden ver alteradas. Si una persona, volvamos al tema del pánico, empieza a pensar y a repensar de que puede que le dé un ataque de pánico, esto se va a activar. Y esto, por supuesto, ya es una respuesta condicionada, perdón, un estímulo condicionado para la gente de pensar, ay, me voy a morir y se queda allí enclaustrado en esa dinámica. Entonces, noten que cuando nosotros incluso esto se los presento porque estas son cosas que ustedes tienen que ver en consulta, es decir, cuáles son las respuestas que habitualmente provoca la rumia, es decir, las consecuencias, consecuencias fisiológicas, consecuencias conductuales, qué tipo de pensamiento viene, qué es lo que está perdiendo a su alrededor, porque eso a ustedes les va a permitir tener una formulación mucho más, digamos, completa y desarrollada del caso con el que están trabajando. Hay un artículo que de hecho yo se los voy a hacer llegar con la institución del mismo Watkins, en donde se muestra un poco vamos a decir, cuáles son los factores que hacen que se mantenga la rumia y utilizan una especie de acrónimo, porque la gente lo ve como que muy caché poner acrónimo a las cosas. Bien, como que el acrónimo, qué lindo. Pues aquí en el acrónimo involucran varios mecanismos, tipo, por ejemplo, que la rumia es un hábito, es decir, ya se ha repetido tanto a lo largo de la historia de manera constante según ciertos contextos que aparece sin respuesta, entre comillas, consciente, para no caer en lo psicodinámico, porque esa palabra está condicionada aversivamente para mucha gente. Es decir, las personas no se dan cuenta cuando empiezan a rumiar, no se dan cuenta cuáles son las señales que la activan y algo que habla el modelo es empezar a identificar las señales de advertencia, se le suele llamar así, o los desencadenantes, o incluso si lo vemos en términos conductuales, cuáles podrían ser esos discriminativos que pueden aparecer en esa situación. Bien, aparte de ser un hábito, la persona tiene una forma de pensar muy abstracta, es decir, muy general, muy sobregeneralizada, muy descontextualizada. No es lo mismo decir mi pareja es injusta y eso activarme emocionalmente a decir mi pareja no me preparó el desayuno hoy y por eso me siento con tristeza y viene el pensamiento de que es injusta. Si en consulta ustedes le llegan y le dicen es injusta, ¿con qué pueden trabajar ustedes con la palabra injusta? Nada, porque no hay una descripción, pero eso nos da señal de cuál es el grado de rumia que la persona puede estar teniendo. Las personas con rumia suelen ser muy abstractas al hablar, bien, porque procesan la información en ese sentido. Por supuesto, rumiar también implica tener una discrepancia con las metas. ¿Qué significa esto? Hay una teoría que se llama la teoría del progreso hacia la meta de Martin y Teiser, que incluso está muy vinculada en estos aspectos, y es que nosotros solemos empezar a rumiar cuando no solventamos o no resolvemos situaciones o no alcanzamos metas particulares. Entonces hay una discrepancia entre lo que yo estoy ideando como mi meta y lo que termina como resultado. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a ponerlo así, esto pasa mucho con las personas que suelen tener un patrón muy de perfeccionista. El hecho de tengo que sacar 20 en todas mis materias. Lo puede hacer, pero va a requerir de mucho esfuerzo y cosas que no están en sus manos. Entonces, cuando saca 19, ¿qué es lo que va a pasar? La persona se me desregula y empieza a preguntarse, ¿por qué ustedes no han tenido compañeros así en la secundaria, primaria, universidad, que sacaban puro máxima nota y cuando sacaban una nota más baja, como que se les caía el mundo? ¿Cómo ay, saqué 18? Y yo, no, papito, yo saqué 10 y estoy feliz porque pasé la materia difícil. Pero no, ¿por qué? Porque tienen una expectativa sobre algo y como hay una discrepancia, es decir, un choque de realidad, la persona empieza a buscar en su cabeza entender qué es lo que pasó. Y por lo tanto se da lo que mencioné ayer, no, en las diapositivas previas, el tema de la dificultad en lo que es la desregulación. Por supuesto, hay pérdida de control porque mi atención está puesta en señales, digamos, amenazantes, donde también entra el sesgo, señales amenazantes porque mi atención está puesta justamente en esos contenidos
para mí son amenazantes o que me generan, digamos, disforia más que disforia, sí, disforia, malestar, entre otras cosas. Entonces, estos conceptos pueden estar agregados en cómo la persona puede tener dificultades cuando están rumiando, cuáles son los factores que se presentan en el momento, en esa situación. Por supuesto, es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Pues prácticamente son disposiciones de comportamiento donde, como se ha repetido tantas veces en el tiempo, ya se automatiza. Bien. Y la automatización va a hacer que ustedes no piensen en lo que estén haciendo, sino que simplemente lo hagan. Por poner un ejemplo, las personas que manejan aquí? ¿Ustedes manejan? ¿Algunos de ustedes tienen carro? ¿Manejan? Pasa mucho, chicos, que cuando tú estás manejando, al principio te cuesta cambiar velocidad, poner el freno, el croche, estar pendiente de los retrovisores. Hay mucha estimulación y las personas se sienten incluso cansadas cuando están aprendiendo porque hay mucho por aprender. Bien, pero va a haber, o los que ya llevan tiempo manejando, díganme cuántas veces ustedes piensan de manera intencional en cambiar la velocidad o en poner el croche. Se automatiza porque ya es una práctica. Bien, la única forma en que ustedes estén pendientes de eso es que haya una señal externa que esté fuera, digamos, digamos, de lo habitual. Ejemplo, que venga un motorizado, bien, y ese motorizado se les meta por el medio y tú, ay, no quiero chocarlo, todo el mundo está pendiente de los frenos, ¿por qué? Porque prácticamente hay un estímulo que rompe con ese hábito en ese momento. Y eso lo coloco como ejemplo porque eso va a pasar en la práctica con la terapia. La práctica de la terapia es lanzarle a la persona motorizados para que empiece a darse cuenta cuáles son los disparadores que activan esa rumiación y haga una conducta incompatible a ello. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, estado de ánimo bajo, la persona empieza a rumiar, la persona empieza a atascarse en esa situación, ya sea preguntándole a otras personas por qué se siente así. Eso, por supuesto, va a generar una respuesta de alivio. ¿Por qué? Porque la otra persona le va a responder y eso puede reforzarse en ese caso positivamente. O capaz la persona empieza a rumiar de por qué es así, con el objetivo de no ser así y evitar un futuro yo no deseado. Y eso es una evitación. Y esa evitación puede estar basada en reforzamiento negativo. Entonces noten que la rumia se mantiene precisamente porque está bajo control, está bajo control de estímulos en algún punto. Bien, por ejemplo, en este caso. Y el caso de Carlos que sufre acoso. Bien, empieza a desarrollar la costumbre de sobreanalizar cada interacción. Por supuesto, ya se ha repetido tanto que ante cualquier señal de tristeza, la persona automáticamente se le disparan esos pensamientos analíticos. Bien, sin que él decida, es decir, simplemente aparecen. Hay pacientes que a los que yo les he preguntado, tú logras identificar cuando empiezas a rumiar y la persona dice que no, la persona lo nota ya cuando empieza a sentir la incomodidad. Y es que ya llevan minutos y horas pensando. Y la idea es que la persona lo empiece a identificar. Hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo exactamente quién es, no sé si es un psicólogo llamado Ángel Bustamante, no lo recuerdo bien, pero es una frase de que la terapia es aprender a pensar menos y más efectivamente, que más e infructíferamente. Es decir, tú aquí vas a pensar menos, vas a aprender a pensar menos, pero con mayor efectividad. ¿Por qué? Porque vas a estar en contacto con tu entorno en ese momento. Por supuesto, hay un freno. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a prestarle atención solamente al material negativo, yo no empiezo a ver la información positiva o neutra que hay a mi alrededor, que eso está muy conectado con los sesgos. Si yo veo en la calle que todo es amenazante, incluso una persona con lentes oscuros que capaz es un ciego, yo lo veo como alguien que me va a robar. ¿Por qué? Porque estoy focalizado en ese pensamiento, estoy allí metido. Una persona que me puede decir, Robert, mira, me gustó esta diapositiva, pero a mí me gustaría, oye, yo creo que ese rosado lo puedes colocar en lugar de rosado verde. Si yo soy una persona que constantemente me autocritico, yo voy a ver eso como una señal de amenaza. ¿Por qué? Porque va a venir a yo, oye, yo debía haberlo hecho, como yo no me di cuenta de eso, y eso va a hacer que no me enfoque en que la persona me haya dicho que le gustó y que está bonita, sino que me enfoque justamente en el pequeño tema de cambiarle el color. Por ejemplo, hay el caso de Lucía. Recibe una crítica, intenta concentrarse en su nuevo proyecto. Sin embargo, en su memoria no logra desalojar esa información. Es decir, esa información de la crítica que le hizo la jefa. Bien, y eso por supuesto va a afectar en tu atención y en tu posterior rendimiento. El temor que tú tienes de no tener un buen rendimiento va a ser una autoprofecía cumplida porque estás pensando tanto
que no estás interactuando con tu entorno y eso te hace más proclive a equivocarte. Entonces, eso va a pasar. Por ejemplo, la persona se equivocó, sí, sí se equivocó. ¿Pero por qué? Porque está metido en ese bucle de pensamiento, además de sobredimensionar el problema en esa dinámica. Y lo que les comenté, el tema del pensamiento abstracto, empezar a enfocarse en las causas, en las implicaciones de lo que está sucediendo, en cosas muy generales, personas que dicen yo me siento mal. ¿Qué significa sentirse mal? No me siento mal, tengo miedo. Ok, ¿a qué le tienes miedo? No, no, es que va a ser horrible. Digo, ¿pero qué va a ser horrible? Esto, pero ¿qué es? Es decir, las personas están tan metidas en ese procesamiento, digamos, tan abstracto, que no logra identificar exactamente lo que está sucediendo. No es lo mismo que yo te diga, mira, a mí me da temor que la profesora a mí me diga a mí que no le gustó la tarea y por lo tanto, por eso me repruebe. Bien, eso es algo mucho más concreto de decir, me va a ir mal, la profesora le caigo mal, la profesora no le gusto, entonces me va a ir mal. Entonces empiezan a quedarse en esa perseverancia y en preguntas de por qué. Por ejemplo, aquí, tras una ruptura amorosa, viene, estamos hablando de rupturas, porque siempre me abandonan, dice Elena, ¿qué hay de malo en mí? Son cosas que se pueden decir en ese autoenfoque descontextualizado. Entonces la persona empieza a creérselo y se queda allí metida. La cuestión es cómo sucedió, en lugar de eso, un pensamiento concreto es cómo sucedió la discusión el martes. ¿Qué pasos específicos puedo yo tomar para organizar mi mudanza e irme? ¿A quién le puedo yo contar cómo yo me siento en este momento? ¿Será que realizo tal o cual actividad? Fíjense que allí tenemos un ámbito de acción mucho mayor a simplemente empezar a quedarme en porque siempre me abandonan, porque eso no va a tener una respuesta concreta en el momento. Y nunca, porque el por qué siempre te va a llevar a más porqués. Bien, entonces también el motor de la insatisfacción, es decir, si yo tengo generalmente vamos a decirlo, unas expectativas altísimas sobre actividades, por supuesto eso no me va a llevar a sentirme satisfactorio con lo que hago. Y esto no es solamente en actividades de rendimiento. Frases tipo, yo tengo que ser una buena persona. ¿Qué significa ser una buena persona? Yo tengo que hacer las cosas bien y perfectamente. ¿Será que de forma realista, díganme ustedes, somos perfectos? ¿Que hacemos las cosas perfectas? En lugar de que la persona trate de cumplir esa expectativa, habría que preguntarse, ¿será que hay que reajustar esa meta? Porque si la meta no se cumple, o me persevero en el pensamiento o lo abandono, pero si lo abandono, igual se va a sentir como que fracasé en ese momento. Entonces, noten que muchas personas suelen tener reglas de vida que son humanamente imposibles de cumplir. Yo tengo que caerle bien a todos. Mire, usted puede ser la mejor persona del mundo, pero siempre va a haber un hater, siempre va a haber un crítico. Así sea que usted se cortó mal la ceja. Ah, mira, tiene la ceja fea. Siempre, así tú hagas acciones de bondad, siempre. Entonces, son estándares que, primero, son humanamente imposibles de lograr y segundo, hay cosas que dentro de tu meta no están en tus manos y no son alcanzables. Que tú saques 100 en una materia puede estar en tus manos en un gran porcentaje, pero si ese día el profesor se levantó con el pie izquierdo y decide reprobar a todo el mundo, aunque tú hayas hecho la evaluación demasiado bien, hay cosas que no están en tus manos. Entonces, el hecho de nosotros empezar a identificar también cuáles son esas expectativas que tiene la persona, nos puede dar luz de cómo las personas se involucran de forma abstracta con esos pensamientos. ¿Sí? Entonces, es bueno, digamos, tenerlo en cuenta y por supuesto, insisto, el sesgo. Si yo pienso que todas las personas están bravas conmigo, mire, ustedes van a estar más atentos a las personas que tienen la cara así que a las personas que tienen la cara así. ¿Por qué? Porque generalmente nuestro enfoque es como que tú te pusieras unos lentes particulares y esos lentes es buscar a gente que tiene cara de cucú, que tiene cara de molesta. Bien, y eso pasa mucho, sobre todo, eso pasa mucho en interacciones, por ejemplo, a nivel social. Las personas que tienen ansiedad o presentan cuadros de ansiedad social siempre están muy atentos a señales que podrían considerarse de amenaza, tipo que me fruncen el ceño, que no me respondan, que respondan muy concretamente, que vean un mensaje y, por ejemplo, yo le diga, mira, voy para tu casa y yo responda, ok,
¿Qué significará eso? Ok, ¿será que está molesta conmigo? Es un simple y llano OK junto. Ok, pero la persona por su historia de aprendizaje, empieza a identificar esto como una señal de amenaza en este sentido y poder ver cuáles son esas señales que la persona identifique y que posteriormente puede evitar, nos da señales a nosotros de posibles experimentos conductuales, nos da posibles señales de exposiciones para que la persona empiece a identificar sin rumiar en esos momentos que capaz cosas de las que piensa, si se cumplen, no son tan desagradables como lo piensan o de plano no se terminan por cumplir en ese momento. Entonces, al final hay muchas variables, es decir, hay variables distales que es de nuestra historia de aprendizaje. Se muestra que las personas que suelen tener niveles altos de rumia pueden haber tenido una crianza sobreprotectora, es decir, personas que no supieron tener un aprendizaje de autorregulación emocional porque no se los permitía, ya que era un contexto de crítica, de invalidación, de golpe, de violencia, personas que pudieron vivir algún tipo de trauma infantil, cuestiones biológicas, genéticas, es decir, hay factores distales que si bien pueden estar participando, en realidad no constituyen las variables que influyen en la actualidad. Bien, entonces ustedes pueden ver la historia de aprendizaje. Ah, mira, tú aprendiste a preocuparte porque tu mamá era preocupona, es decir, tu mamá solía preguntar mucho, solía estar, decirte que tienes que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Está bien, eso es tu historia. Pero ¿cuáles son los factores actuales? ¿Cuáles son los pensamientos que evitas? ¿Cuáles son las interacciones que ya no estás con las que ya no estás contactando? ¿Cómo sueles procesar la información? ¿Eres muy abstracto, muy abstracta? Bien, eso es nuestro enfoque en términos terapéuticos. Que les pregunto, ustedes, nosotros tenemos, no sé, terapias genéticas para cambiarle los genes a la gente. No lo tenemos. Nosotros tenemos una máquina del tiempo para irle a cambiar la crianza a la persona 20 30 años atrás. No lo tenemos. Entonces hay que ver cuáles son las variables de mantenimiento en el presente que llevan a que la persona se quede anclada en esa situación. Entonces hay como una especie de red sinérgica entre estas variables. Si yo tengo un procesamiento abstracto, por supuesto, el procesamiento abstracto me va a llevar a tener expectativas altas de cosas que son humanamente imposibles de cumplir. Eso, por supuesto, va a hacer que mi atención se enfoque solo en lo negativo o solo en lo que temo o solo en lo que evito y, por supuesto, me va a hacer estar mucho más errático porque mi control atencional no está en el entorno o en las condiciones, sino en la autofocalización. Y si eso se repite constantemente, se rompe todo y se convierte en un hábito. Es decir, puede aparecer en situaciones en donde incluso el pensamiento en ese momento o el intento de buscar una solución no es requerido porque no hay circunstancias amenazantes realistas en la situación. Bien, entonces es como una manera de mapa esquemático donde se vea cuáles podrían ser factores que pueden influir en esa trampa rumiativa, en qué es lo que hace que la persona persevere en esas cogniciones. Y por supuesto, a nivel terapéutico, a lo largo de, digamos, de la historia de la TCC, generalmente el enfoque iba muy ligado al contenido del pensamiento. Mira, vamos a hacer ciertas reestructuraciones cognitivas en los cuales vamos a ver el tipo, digamos, de evidencia que tenemos a favor o en contra, el probar con experimentos conductuales para ver si se cumple, digamos, el tema de esas creencias, empezar a debatirlas. Desde el enfoque de Watkins, el punto no está propiamente en el contenido per se, sino en el proceso, en la forma en que la persona piensa. Porque muchachos, muchachas, ustedes cuando lleguen a atender a un paciente con ansiedad generalizada, pero durísima, que tiene un nivel de preocupación constante, hasta ustedes se pueden perder por estar enfocándose en contenidos. Bien, pero ¿cuál es la forma? ¿Cuáles son las señales del ambiente y el entorno que activan eso? Por eso es que este tratamiento, pese o incluso por ser TCC, tiene una visión muy funcional, porque aquí estaríamos hablando de cuál es la función del comportamiento. En este caso, ¿cuál es la función de la rumia? ¿Cómo podemos cambiar con una conducta que sea, digamos, alternativa o incompatible a la rumiación? Bien, cambiar ese hábito por otro hábito que sea mucho más realista en esas situaciones. Entonces, el creador, que es Edward Batkins, empezó a ver, digamos, que estábamos enfocados en el contenido y que había un problema muy interesante. Y era que las personas podía haber tratamientos para la depresión a nivel farmacológico, la TCC clásica,
pero las personas tenían un nivel de recaída bastante significativo y se reportaba que ese nivel de recaída era producto de esos síntomas residuales entre los cuales estaba la rumiación. Entonces, si no se abordaba como objetivo la rumiación, pues esto puede llevar a que ante cualquier señal que no se haya identificado, la persona vuelva a empezar a rumiar de nuevo y se dé el proceso de recaída. Si nos queremos poner más exquisitos, si capaz es simplemente ni simple, no es solo pensar, sino cuál es el pensamiento que tiene la persona de su propio pensamiento, es decir, las creencias metacognitivas. ¿Será que yo veo, digamos, mi pensamiento como algo o mi preocupación como algo útil? Bien, si yo veo mi preocupación como algo útil, a pesar de que sea incómodo, yo lo puedo seguir haciendo porque en algún momento me funcionó. Ahí volvemos al sesgo negativo o a los sesgos. Si un día me funciona, mira, yo no estoy pendiente de si no funcionaron en 20, 30, 40 días. Un día me funcionó. Por lo tanto, lo puedo repetir. Bien, entonces, incluso ver de manera mucho más profunda ese factor trasdiagnóstico para ver cuáles pueden ser los efectos que traen en las personas. Entonces, el bucle que surge como hábito en la rumiación, pues, como vemos aquí, primero hay un disparador, es decir, hay señales. La rumia no aparece de la nada. Pueden venir el paciente a decirle a usted, yo me preocupé, el pensamiento vino de la nada, me sentí mal de la nada. Simplemente estaba hablando con mamá y me sentí mal de la nada. Siempre hay una señal. Bien, la señal puede ser externa, es decir, puedo yo rumiar frente a personas o cuando estoy solo. Pues yo estaba anteriormente en un trabajo muy, digamos, estresante y yo cada vez que entraba e interactuaba con el jefe, a mí se me disparaba la rumia. Bien, es decir, yo rumiaba en esa interacción, no rumiaba afuera. Rumiaba era cuando estaba con esa persona. Hay personas que suelen rumiar estando en su cuarto solos. Hay personas que dicen, no, yo empecé a rumiar de la nada y cuando empecé a identificar, la persona había tenido como antecedente la pérdida de un vínculo sentimental. Entonces, ¿qué era lo que hacía la persona? La persona cuando llegaba a su casa, agarraba el teléfono y empezaba a ver en TikTok videos de rupturas amorosas. ¿Quién no va a rumiar con esas señales? Es decir, la persona no le expresaba bien porque lo veía como algo habitual. Pero cuando ya le empezamos a identificar, vemos cuál es esa señal que puede llevar a que la persona se le active. Puede ser una situación de estrés, el mismo estado de ánimo, cometer un error, es decir, son varias señales que pueden estar y para eso sirven los autorregistros como lo vamos a ver ahorita. Y por supuesto ver la rutina, es decir, la rumia, ese pensamiento repetitivo, pasivo, si estamos hablando de depresión, va más implicado a los síntomas y las causas o situaciones futuras. O en el toque suele haber una rumia reactiva al toque, es decir, digamos, ese pensamiento de voy a empezar a rumiar, puede que venga de nuevo la obsesión y empiezo a rumiar sobre eso. Y por supuesto, recompensa, pero más que recompensa es el para qué, qué es lo que obtengo, qué es lo que quito, qué es lo que termina reforzando este bucle. Ya no estamos hablando de la rumia como un rasgo de personalidad. Estamos hablando de que es un comportamiento que se va reforzando negativa e incluso también positivamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay personas que suelen corrumiar. Por ejemplo, José y yo somos amigos. Y José, yo le digo, no, mira, terminé con mi novia. Y yo empiezo a hablar con José todos los días, pero específicamente de la novia me terminó. Y le empiezo a comentar cómo me siento y me siento mal y no me gustaría sentirme así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y José está ahí consolándome. Si yo solo busco a José para que me consuele, allí se está reforzando positivamente la rubia. Bien, ¿por qué? Porque estoy obteniendo algo con el hecho de expresar esa rumiación. Por eso uno en el consulta no tiene que generar conductas alternativas. No es que tú no, como pareja o familiar, no le des consuelo a tu familia, a tu familiar. No, porque dice, ay, no, vete para allá. Cuando deje rumia, véngase. Y ahí sí hablamos. No. ¿Qué podemos hacer distinto? Bueno, vamos a hablar, pero vamos a hablar de un tema enfocado en lo que está pasando hoy. O mira, está bien, cuéntame, pero vamos a hacer esta actividad mientras tanto. Es generar un cambio en el entorno para que, por supuesto, esa señal se vaya progresivamente perdiendo o cambiando con esa conducta que es nueva e incompatible. Y por supuesto, la rumia es efecto de dominó, como lo hemos comenzado. Hay amplificación a nivel emocional, no podemos solucionar problemas porque estamos metidos allí. Me agoto, me desconecto, como lo vimos con el tema de la insensibilidad al contexto, y generalmente va viniendo una evasión. Va viniendo una evasión de
el entorno en general o de situaciones particulares que pueden ser beneficiosas para mí, pero que yo no las realizo porque precisamente me genera malestar. Y aquí es donde venimos con la pregunta. La persona puede venir con los síntomas visibles diciendo cómo se siente, cuál es la preocupación, los contenidos del pensamiento, lo que el paciente reporta en sesión. Pero allí uno va generando conexiones. Ok, ¿será que esta persona empieza a rumiar para buscar control, predecir lo que va a pasar? Y por eso es que empieza a anticiparse ante miles de escenarios en la rumia. ¿Será que la persona se critica con el objetivo de activarse? Como que vamos, actívate, papá, me doy dos cachetadas. Porque hay uno que dice, no, yo me doy dos cachetadas y listo, ya me activo. ¿Será que la rumia va hacia ese punto? ¿Será que es una evitación hacia otro nivel de malestar más primario? ¿Mm? Es decir, qué es lo que se activa en esas situaciones? Bien, y al final pueden también ser un yo no deseado. No, mi papá era una persona muy agresiva, entonces cada vez que yo me molesto, empiezo a pensar si yo soy como mi papá y yo no quiero ser como mi papá. Ahí también puede ser la rumia para intentar frenar ese yo no deseado, un intento de solución pasiva. Tipo, por ejemplo, si pienso en la solución es porque estoy solucionándolo. Eso pasa mucho. Ah, no, yo voy a pensar, eso me pasaba mucho, chicos, para ponerles este ejemplo. Yo a veces pensaba, tengo que hacer unas diapositivas para una clase. Y yo empezaba a pensar, las voy a hacer así, las voy a hacer así, voy a involucrar este tema, voy a involucrar tal, voy a hacer esto. Y eso me generaba un alivio como si estuviese haciendo la diapositiva, pero no la estaba haciendo, obviamente, y al día siguiente venía de nuevo la activación, tengo que hacer la diapositiva, tengo que hacer la diapositiva. Entonces, fíjense, ahí yo estaba rumiando con función de evitación de esos contenidos en ese momento. Entonces, como una manera de solución de problemas, pues la rumia también se puede ver desde esa posición, para regularse emocionalmente, de forma paradójica, porque es como que me activa, para intentar solucionar un problema, pero de forma pasiva. Y eso, por supuesto, tenemos que verlo. Y claro, el pensamiento abstracto, perdón, hacia dónde la persona se enfoca cuando está rumiando. Significados, preguntas del por qué, eso los lleva a la parálisis, amplifica el malestar, la autocrítica. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso me voy a detalles específicos, a describir qué fue lo que pasó? Si yo tuve una pelea con mi hermano y yo digo, yo odio a mi hermano porque mi hermano es el peor hermano del mundo, es una persona mala. Y yo le empiezo a escribir, pero ¿qué fue lo que sucedió en esa discusión con tu hermano? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué situación? ¿Estabas estresado? ¿Estabas con malestar? ¿Querías comentarle algo en particular? Fíjense que esas preguntas ayudan a que la persona salte de un procesamiento más abstracto a uno más concreto. Capaz sí, el hermano se equivocó porque posiblemente le levantó la voz, sí, pero de saltar allí a decir mi hermano es el peor del mundo y mi hermano lo odio, el nivel de activación, es que piénsenlo, los que tienen hermanos o piensen en algún familiar o alguna pareja, amigo, etcétera. Piensen ahorita en lugar de decir, por ejemplo, Pablito se equivocó en tal cosa. Fíjense, el decirlo, simplemente estoy escribiendo, pero empiecen a pensar y digan, Pablito es un estúpido. ¿Cómo se va a equivocar en eso? Realmente es una mala persona. Fíjense que ya el hecho de decirlo, el hecho de expresarlo y como que meterse en esa verbalización genera una activación emocional. Así sea de manera, este, así sea de manera implícita un poco. Entonces, si yo empiezo a ver todo como un cómo, qué puedo hacer, qué es lo que estoy sintiendo, qué acción distinta puedo realizar, puedo dirigirme hacia una acción instrumental, una acción mucho más particular entre ese tipo de escenario. Y por ejemplo, la Rumia, para eso tenemos el análisis funcional, que es una herramienta muy importante que nos permite no solo organizar la información, sino también ver las maneras en las que pueden haber funciones en ese comportamiento. El antecedente que detonó el ciclo, lugares, personas, horarios del día, emociones, sensaciones físicas, estar solo, operantes motivacionales, es decir, tener hambre, sentirme enfermo, las personas, por ejemplo, tener dolor de cabeza, es decir, ¿qué puede activar esa señal en ese momento? Luego el comportamiento, que en este caso es la secuencia de pensamientos que aparecen, y la consecuencia, qué efecto tiene a corto y a largo plazo. ¿Qué función intentó cumplir? ¿Fue útil? Fíjense que este es un ejemplo muy básico y concreto, pero ustedes en la consulta van a haber consultantes que van a tener incluso varias funciones en su rumia. Y por eso siempre, constantemente, de hecho el autor lo menciona mucho, hay que ser preguntones, no hay que quedarnos con información abstracta. Si ustedes no entendieron lo que el paciente les dijo, pregunten, enfrenten su propia ansiedad.
Porque podemos decir, ay, no, el paciente se va a molestar si le sigo preguntando, capaz va a pensar que no le estoy entendiendo. No importa, para eso usted le están pagando, para entender, ¿no? Entonces necesito entender y necesito preguntar, y si tengo que repreguntar, repregunto, porque la idea es encontrar cómo se da todo este proceso. Mire, por ejemplo, el Mateo. Sufre de insomnio severo y ansiedad disipatoria. Él recibió un correo electrónico del jefe pidiendo una reunión el lunes, que es una señal ambiental. Capaz es de una persona que tiene, digamos, discusiones con este jefe y ya el jefe le activa emocionalmente. Entonces esta persona empieza a pasar mentalmente y repasar todo lo que tiene que hacer, sus interacciones en el mes, empieza a preguntarse por qué me llamó a reunión, en qué fallé. Fíjense, la reunión es para el viernes y la persona pasó prácticamente varios días interactuando con algo que no está sucediendo, sino con esas verbalizaciones. Así es la rumia. La rumia trae cosas al momento que no están sucediendo, pero se sienten como sí. Y por eso es que la rumia intenta responder a esa situación. Capaz a corto plazo, la función que podemos ver, bueno, siente que se está preparando, como me pasó a mí con la diapositiva, pero si lo vemos a largo plazo, aquí, como aquí lo resalté más en esto del efecto real, yo empezaba a dejar las cosas a última hora. En este caso de Carlos empezó a tener insomnio por estar sobrepensando de qué es lo que va a pasar. Mire, una pregunta que yo hago y se las dejo, una pregunta concreta. Cuando yo veo que el paciente suele rumiar mucho sobre cuestiones del futuro, le suelo decir, mira, vamos a ponerte un ejemplo. ¿Qué prefieres? ¿Que yo te diga una mala noticia en este instante, en este momento? ¿O a que yo te diga, mira, tengo que contarte algo serio, pero te cuento mañana? Cuando las personas tienen niveles altos de rumia y obviamente de intolerancia a la incertidumbre, la persona va a estar metida en su cabeza qué será y qué será. ¿Será que es conmigo? ¿Será que me equivoqué en algo? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y esa pregunta les puede ayudar a identificar hacia dónde se puede ir la rumia. ¿Será que va hacia las anticipaciones? Incluso los puede ayudar en términos diagnósticos. Ah, bueno, esta persona suele irse mucho al futuro. Puede haber presencia allí de un cuadro de ansiedad generalizada, por ejemplo, o suele irse más hacia un foco social. Le puede dar una pregunta, esa es una pregunta como para que la tengan allí en ese sentido. Y el análisis CUDOS, que es como también una suerte de análisis funcional, pero aquí es como tratar de desgranar más la información, que implica el contexto, cuándo, dónde y con quién ocurre la rumia, por eso uno es muy preguntón, cuándo ocurrió, con quién ocurrió, en qué momento, qué sentías, etcétera, cuál es la utilidad que te tiene, evitas, te motiva, tratas de controlar las emociones. ¿Cuál es, digamos, cómo se desarrolla, cuándo comenzó ese hábito en el paciente, de quién se aprendió, si él recuerda en qué momento sucedió y las opciones, qué alternativas le han funcionado? Porque hay pacientes que en el pasado han tenido estas dinámicas de rumia, pero hay momentos en donde han salido de la rumia rápido, que fue lo que funcionó allí. Es decir, incluso en la historia de aprendizaje de la persona podemos tener herramientas utilizables para el trabajo. Y para eso tenemos, digamos, esta información. Por ejemplo, en este caso de Valeria, tenía una mayor con fuerte autocrítica vinculada a la maternidad. ¿Cuál fue el contexto? Rumia intensamente después de las cenas familiares. Nunca rumia cuando está resolviendo problemas matemáticos con su hija porque es un tema que le gusta mucho. ¿Cuál es la utilidad? Rumiar sobre sus fallas para evitar convertirse en una madre negligente. Lo que les comenté, a veces queremos evitar un yo no deseado. Entonces, al rumiar estoy intentando evitar eso, a pesar de que en el momento yo lo sienta con mucha incomodidad. El desarrollo. Aprendió este patrón de autoexigencia por su propio padre durante la adolescencia. Bien, porque eso no lo comentó en su historia. Y las opciones, identificamos que cuando ella está jugando con su niño, está haciendo tareas de matemáticas o de alta demanda cognitiva o de desconexión, como se le suele llamar, como las actividades de flow, son ese tipo de actividades en donde te sientes tan concentrado, en donde te desconectas. Por ejemplo, eso me pasa mucho jugando Play. Yo juego deportes en PlayStation, béisbol. Me gusta mucho el béisbol y yo suelo meterme mucho en el juego, porque a mí me gusta ese deporte. Entonces yo mismo voy creando las estrategias y todo eso y me puedo desconectar de preocupaciones. Entonces el identificar eso nos da una señal de cuáles podrían ser herramientas que podríamos utilizar para el caso en este sentido. De aquí vamos a modificar el proceso en lugar de debatir el contenido, porque al final esto es una terapia conductual, se dice cognitivo-conductual porque sí, estamos hablando de los contenidos, pero vean que tiene una visión muy funcional.
No estamos enfocándonos tanto en los contenidos, estamos enfocándonos en cuál es, digamos, la forma en la que aparece, en cómo se conecta, en cómo se vincula. Y no es simplemente frenar la rumia, porque ¿qué pasa? Ah, mira, vamos a hacer entrenamiento atencional. Entonces tú lo vas a rumiar por un instante, por ejemplo, vas a prestarle atención a este teléfono. Ok, pero si eso queda allí, esa acción no tiene tanta saliencia como para que pueda, digamos, reemplazar la rumia. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es realizar una acción distinta a la rumia en ese momento que pueda tener una consecuencia semejante a la que se tuvo. Bien, ¿por qué? Porque si no, no se genera un nuevo hábito. No es simplemente quitar, es que agrego, es que coloco. ¿Qué otro tipo de comportamiento empieza a competir con la rumiación? Esa es parte de la intervención. Empezar a generar un cambio en ese sentido. Los llamados sí, entonces, que lo vemos ahorita, y las prácticas experienciales. Las terapias que son muy intelectuales y enfocadas en contenidos es básicamente rumiar paciente, terapeuta en sesión. Si un paciente te dice, no me siento mal, ah, ok, eso te da info. Ajá, ¿qué sientes cuando te sientes mal? ¿En qué situación aparece sentirse mal? Sentirse mal implica sensaciones, implica pensamientos particulares. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cómo vienen? Y ahí tú empiezas a desgranar la información. Y esto lo coloqué como una escalera de inicio de la intervención basada en, primero, el análisis funcional. Es decir, porque si no estaríamos como que si estuviesen manejando a ciegas. En algún momento vas a chocar porque no estás viendo hacia qué camino estás tomando. El análisis funcional nos lo ayuda a localizar las funciones, los comportamientos que aparecen para empezar a partir de esa extracción de la experiencia, realizar un experimento conductual. Que yo les digo a un paciente, por ejemplo, mira, tú en esta situación pensaste que tu pareja era injusta. Bien, ahorita quiero que te lances a pensar sobre lo injusta que es tu pareja como generalmente sueles pensar. Y la persona se mete. Le damos tipo 1 o 2 minutos para que se quede allí. Después de que termina, ¿cuál es el efecto emocional que te trae el hecho de estar metida allí en ese pensamiento? Ah, mira, me genera mayor malestar, sigo pensando que es injusto, creo que esta relación no va a funcionar. Ok, ahora, en lugar de pensar que tu pareja es injusta, quiero que en este momento empieces a describir qué fue lo que pasó. Bien, sin juicios, sin valoraciones, simplemente descríbeme. Tipo, llegué a las 9 de la noche después de 12 horas de trabajo, digamos, en la empresa donde estoy. Mi pareja cuando llegué tenía los platos sucios en el baño. Eso hizo que me empezara a sentir con el cuerpo caliente, que empezaran a venir tantos pensamientos, le empecé a decir tal cosa, esta persona me respondió tal cosa, eso me llevó a que me pusiera a llorar, él me dijo que por qué lloraba, fíjese, ahí me empieza a describir la interacción. Ok, lo frenamos en ese momento. ¿Qué diferencia o qué sentiste tú en ese momento ahorita que lo describiste de una manera diferente? Bueno, mira, sí, fue una situación incómoda porque al final no me hicieron la comida y estaba cansada, pero no sentí tanto malestar o no sentí tanta activación. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la primera y la segunda? Pensar de forma abstracta, pensar de forma concreta. Esto es una manera de que se pruebe en sesión ese experimento. ¿Para qué? Para que luego se traslade afuera. Cuando la persona tenga una situación de estas, ese entrenamiento va a llevar a que la persona, ok, ya estoy empezando a pensar de forma abstracta, concretiza de manera directa. Esto no es para que la persona se sienta mejor emocionalmente, porque también puede funcionar como una estrategia de evitación, es para que la persona tenga una alternativa, para que la persona pueda actuar, solucionar y no quedarse metida en ese hueco de por qué sucede esto, mi pareja es injusta, etcétera. Y eso nos ayuda a planificar el último, digamos, el último peldaño, que es lo que consolida ese nuevo hábito, que es las actividades en casa. Bien, entonces el prerequisito tácito, porque esto es tácito en todo, es ver la forma en que aparece el comportamiento. ¿Cuáles son las sensaciones que aparecen como señal? Nudo del estómago, tensión muscular, señales del ambiente, patrones cognitivos iniciales, qué tipo de pensamientos vienen.
esto nos ayuda a identificar esas señales. El automonitoreo es muy importante, no solo para nosotros tener información con lo que podamos trabajar, sino porque en el momento en que la persona identifica las señales, ya está pensando más concretamente. Es decir, es una visión inicial de concreción, porque ya la persona no está pensando, me siento mal. No, mira, estoy sintiendo esto, viene este pensamiento. Es decir, es una forma de ser más consciente de cómo aparece el patrón. Y eso incluso hay pacientes que cuando no tienen tan, digamos, tanto nivel de sobrepensamiento, que ya empiezan a generar conductas alternativas por el hecho de empezar a automonitorear, porque se hacen más conscientes de las contingencias que suceden en el momento. Y aquí pueden haber repertorios de alternativas. Bien, solución de problemas, relajación, entrenamiento de compasión, estilo de pensamiento concreto. Es decir, se pueden involucrar estrategias de otras intervenciones que sean coherentes en terapia como una estrategia alternativa a la rumia. Bien, igual, yo soy muy escéptico con el tema de la relajación porque a veces la relajación puede funcionar como una estrategia de evitación, lo cual uno tiene que, digamos, tener muchos matices sobre eso. Si la persona está con niveles súper altísimos de malestar, que puede llevar a que la persona incluso pueda hacerse daño, puede hacerse como una estrategia muleta momentánea, pero no como una estrategia de, mira, si empiezas a dormir, relájate, porque puede generar una estrategia de evitación. La idea es que la persona pueda realizar una estrategia distinta, pero se colocan como una de esas estrategias, como esas respuestas alternativas. Bien. Alterar las contingencias, ya hemos visto que hay señales, por ejemplo, ya está el patrón del default, que es el contexto inicial, perdón, original, las señales y el bucle de rumiación. Ahora hacemos una intervención preventiva, es decir, ¿qué es lo que pasa en ese contexto? ¿Qué podemos hacer de distinto? Gestionar esas contingencias y un afrontamiento distinto. Por ejemplo, gestión del tiempo, prever descanso. Hay gente que rumia porque no tiene una agenda. Ay, no tengo tantas cosas por hacer, pero no me va a ir bien. Hay gente que con tener una agenda ya los niveles de sobrepensamiento disminuyen. ¿Por qué? Porque estás generando un cambio en el ambiente. El hecho de regular un poco el tema de la alimentación, el tema de los descansos, personas que suelen trabajar, ¿no? Desde las 15 horas completas, incluso siendo trabajadores individuales, es decir, que no le trabajan a una empresa. ¿Y dónde están los descansos y los espacios de calma? ¿Cómo no vas a rumiar y estar estresado si no te das pequeños periodos de respiro? Entonces, ver esas señales son importantes. A veces nos ponemos a crear hiper mega contraintervenciones, sí, chévere, pero a veces hay que verlas hasta lo más concreto, que la persona está durmiendo, la persona está comiendo, la persona está teniendo descansos particulares, el nivel de estrés, decir, qué actividades está, la persona solamente hace cosas del trabajo, dónde están las actividades de esparcimiento, las actividades de conexión emocional, de familiar, eso influye, por eso la activación conductual en su momento cuando no abordaba la rumia enfocaba en vincularse a esas actividades, porque si tú te vinculas a esas actividades, como resultado vas a dejar de rumiar, o eso es lo que se plantea. Y por supuesto, un ritmo activo, enfocarse en una cosa a la vez, en lugar de todo a la vez en ese momento. Y el pensamiento concreto, se utiliza mucho la clave ACES, que es, primero tenemos un pensamiento global, todo es un desastre. Ahora vamos a hacerlo más activo. Vamos a desgranarlo en pasos, enfocada en pasos a seguir. El CD concreto, basado en hechos observables y no juicios, experiencial, atención al presente, pueden hacerse ejercicios atencionales en ese momento, y limitado a una sola situación temporal. Entonces el plan puede ser, hoy a las 4 p.m. voy a enviar el documento base, o hoy a las 4 p.m. voy a realizar 5 páginas de la tesis que llevo postergando de hace 3 meses. Y me lo defino en momentos y pasos muy concretos y específicos. Se puede utilizar incluso otras herramientas que suele ser muy conocida, que es los objetivos SMART, que también es una forma muy parecida a esto, el hecho de concretizar, digamos, el objetivo para que sea más alcanzable para la persona. Y la idea es que se haga plan de contingencias. Bien, si yo sé que me despierto con una señal de opresión en el pecho, y me quedo en la cama preguntándome por qué mi vida es así y empieza más ansiedad, entonces aplico una estrategia distinta, que es la estrategia de la que hemos estado hablando. Me levantaré, iré a la sala y haré un rompecabezas durante 20 minutos. Un ejemplo particular. Recuerden, los ejemplos aquí son sueltos para los casos, pero por eso uno tiene que ver la historia de aprendizaje de la persona.
Una persona no le gusta leer, no vamos a decirle, mira, vamos a leer el Quijote a las 3:30 de la mañana durante... No, te lo va a leer. Es decir, hay que ver mucho la historia de aprendizaje y los hobbies y los gustos de la persona. Por ejemplo, en este caso de Diego, mapeó sus noches solitarias como el antecedente de la rumia cuando está solo. El plan sí entonces es que si se despierta a tal hora, por ejemplo a las 3 de la mañana, en lugar de quedarse en el hábito, va a ser una actividad distinta. Esto que ustedes ven aquí, que lo expliqué ahorita, como las respuestas alternativas, es el entonces de esos planes. Planes sí, entonces, bueno, si yo rumio, entonces, bueno, voy a aplicar una actividad enfocada en pensamiento concreto. Voy a establecer solución de problemas. Voy a aplicar entrenamiento en compasión. Es el entonces, es que puedo hacer como una conducta incompatible a la rumia, en lugar de quedarme de forma pasiva en ese sentido. Bien. Por ejemplo, aquí el perfil de Carlos. Noche previa a reuniones, una de evaluación de desempeño. Ese fue el contexto. Y el hábito, tensión en el pecho, que es la señal, porque no me respetan, que también puede ser también una señal al ojo, insomnio y empiezo a pensar. Bien, porque ¿qué pasa, chicos? El hecho de que venga una pregunta no significa que esa es la rumia. Hay personas que tienen como señal una pregunta. ¿Por qué me siento así? Esa puede ser una señal de alarma. La rumia es cuando yo empiezo a contestarle a esos pensamientos, porque hay pensamientos que van a venir sin control, es decir, van a aparecer y ya. Bien, si yo les digo a ustedes ahorita, piensen en un elefante rosado, va a venir el pensamiento a su cabeza. Ustedes pueden decir, no, yo no voy a pensar en eso a pesar de que Robert me lo diga. Va a venir. El tema es, ¿qué hago cuando aparece? ¿Me anclo allí? ¿Me quedo allí? Entonces esta persona puede realizar una estrategia de relajación, cambiar la pregunta, ver qué planes realizar. La idea es que la persona realice en este caso una acción distinta al disparador porque eso después va a generar cambios como efecto dominó. Bien. Y hay otras herramientas, por ejemplo, absorción y compasión. En la absorción son esas actividades en donde uno llega a algo llamado estado de flow, es decir, esas actividades donde uno está tan inmerso en la actividad que, digamos, te puedes desconectar, pero no es una desconexión de evitación, sino que estás tan interesado en lo que estás haciendo que te metes en esa actividad. Hay gente que pintando un cuadro se conecta, jugando béisbol, haciendo un deporte, entrenando, se conecta. Es decir, programar estas actividades de forma estratégica puede ayudar a establecer una acción distinta. Entonces, noten, chicos, que el plan o la base de este tratamiento es enfocarse principalmente en identificar las funciones y las señales de alarma, o de alarma no de advertencia, perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a llevar a qué acciones distintas hago. Es como una suerte de contracondicionamiento. Es decir, empiezo a agregar otra señal distinta con el objetivo de que se plantee como una estrategia incompatible en ese momento. Es lo que intenta con todo este abanico de habilidades. Y el punto es el saltar de la evitación a la aproximación. Bien, de la pasividad a la actividad. No es que tengo que estar haciendo cosas, porque eso tampoco es. Es como el típico error que pasa en activación conductual. Mientras más haces, mejor. No. La activación conductual no es simplemente hacer cosas por hacer, es hacer cosas en función de la hipótesis funcional que yo estoy estableciendo. Si yo veo que la persona, en lugar de solucionar el problema con pasos concretos, empieza a evitar pensando en las soluciones, allí yo puedo establecer una solución concreta del problema. Allí ya estoy rompiendo un poco la condición que aparece en el momento. Entonces, todas estas actividades están en y a una promoción de un objetivo constructivo. ¿Eh? Entonces, eso, digamos, aquí lo podemos ver como una síntesis. Hay un detonante, por supuesto puede ser ambiental, emocional, físico, etcétera. Aparte de eso, hay una encrucijada porque empieza la rumia a aparecer como ese hábito. Nosotros empezamos a identificar esa info con el análisis funcional y con el CUDOS, que son esas herramientas que se utilizan. Eso nos permite establecer las intervenciones, planes de sí. Entonces, si aparece este problema, hago esta actividad como conducta alternativa y vemos el resultado clínico que es comportamientos de aproximación, de solución de problemas, lo cual va a repercutir en la reducción de la depresión o repercutir en otros problemas, si es ansiedad social, exposiciones. Bien, experimentos conductuales. ¿Qué es lo que termina por pasar ante esa situación? Es hacer algo, no quedarte digamos, en ese
Siempre se me olvida la palabra, siempre se me viene rompecabezas, no sé por qué la asocio, pero viene ese laberinto, no es meterte en el laberinto, sino identificar la entrada. Y como clínicos, siempre tenemos principios. Aquí son varios principios que establece la obra, pero se puede dividir, digamos, en estos cuatro categorías. Primero, desmitificar que la rumia, digamos, es patológica. Que la persona entienda, chicos, que la rumia es normal, es esperable, le baja una carga de malestar a las personas en muchas circunstancias. Buenísima. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que rumian tanto que consideran que están rotos internamente, que el cerebro lo tienen mal. No, rumiar es una respuesta común ante situaciones no resueltas, ante emociones que aparecen en el momento, ante situaciones estresantes. Y por supuesto, esto al ser un entrenamiento, porque esto es entrenar constantemente estas nuevas contingencias, nosotros tenemos que mantener una postura de calidez, entender que no es fácil y ser como una suerte de entrenadores. Bien, enfocarnos en una solución o una orientación positiva a los problemas. Dirección, establecer explícitamente la rumiación como un objetivo de terapia. Describirlo funcionalmente. Y empezar con actividades de experiencia y estilo y los hábitos. Por ejemplo, las reglas para establecer, digamos, de forma concreta lo que se va a hacer, guiar al paciente de un estilo de pensamiento abstracto concreto e identificar, digamos, todas estas señales. Por ejemplo, en estos dos casitos, por ejemplo, el bucle de fracaso profesional. David, un arquitecto, antes de la terapia, semanas paralizado y deprimido tras perder una licitación. ¿Por qué soy tan incompetente? Las típicas preguntas enfocadas en lo abstracto. En la intervención, el paso uno, el terapeuta obviamente normaliza el evento porque es una situación que naturalmente puede generar incomodidad, pero empezamos a aplicar la regla Access, la ACES, perdón, para romper la interiorización, es decir, ir de lo a lo más concreto. En lugar de preguntarnos por qué eres así, vamos a cerrar los ojos y recordar el paso a paso concreto antes de enviar el proyecto. ¿Qué veías y sentías en ese momento? Para que haya un contexto más desgranado en lugar de descontextualizado. Bien, como un ejemplo, no es que esta es la única intervención, es un ejemplo. Y aquí Sofía, diseñadora, empieza a pensar incluso de forma abstracta con seguro que diré algo estúpido y todos me juzgarán. Siempre las cosas me salen mal, nunca las cosas me salen bien. Bueno, ahí se hace el análisis funcional, donde vemos cómo la evitación a corto plazo puede generar algún tipo de beneficio y el terapeuta ayuda a vincular a señales somáticas e implementar planes. Tu tensión en los hombros en la alerta. Plan sí, si noto la tensión, entonces haré 3 minutos de absorción en los sonidos del entorno y daré un paso a la puerta. ¿Qué actividades se pueden involucrar aquí? Por eso la rumia, chicos, la rumia involucra estrategias de discriminación, que es identificar cuáles son las señales que la activan, y entrenamiento atencional. Si tú estás solucionando el problema, no estás metido en tu cabeza. Si tú estás haciendo entrenamiento de concreción, no estás metido en tu cabeza. La idea es que se entrene esa atención en ese momento. Y bueno, en resumen, siempre que hay una señal, práctica concreta, la concreción es básicamente uno de los focos más centrales en este proceso, porque al final, mientras más concreto eres, más puedes solucionar problemas, más puedes entrenar lo que es la compasión, el tema de la absorción, etcétera. Y la idea es romper ese bucle de rumia a un nuevo camino, a un hábito adaptativo. Bien, que no haga que la persona tenga esos efectos que mencionamos al inicio, que no tenga esas pérdidas, sino que más bien pueda desengranar toda esa suerte de, digamos, de marañas. ¿Ustedes en algún momento han tenido audífonos de cables? Esos audífonos se les han enrollado, que ustedes intentan desenrollarlo y no encuentran la manera de desenrollar el audífono. Así es rumiar. Rumiar es uno intenta hacer cosas para desenredar, pero cuando uno jala aquí, se enreda por allá. Y cuando uno jala allá, se enreda por aquí. Y no termina saliendo de esa situación. Entonces, el punto está en generar un nuevo hábito en la intervención. Y las ideas finales, la rumia es una mecánica, no es un destino. No es que estás roto, no es que es algo que está en la personalidad y ya eso queda allí. No, es algo que se puede moldear, es algo que es aprendido y podemos generar nuevas contingencias frente a esa situación. Cambiar la forma muchas veces, porque esto se plantea mucho en la terapia metacognitiva. Todos tenemos pensamientos incómodos, desagradables, pero todos tenemos problemas clínicos.
El tema muchas veces no es el contenido, es la forma. ¿Y cuál es la forma? Pensar y dirigir mi atención de forma perseverante a esos pensamientos. Es donde está puesta mi atención. Puede sonar lindo, es difícil y requiere entrenamiento en terapia, pero es básicamente eso, ¿dónde está puesta mi atención? Perseverando en mis equivocaciones o yendo hacia cuestiones más concretas. Y por supuesto, eso va a generar ese reemplazo estratégico. El plano siempre es editable, como les digo, no se trata de que, ay, tengo una mente deprimida y me voy a quedar así. No, siempre hay espacio para la flexibilidad. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por quedarse hasta, digamos, estas horas. Bueno, yo creo que en Perú es una hora antes, allá son las 9:30, aquí son las 10:30. Pero bueno, les agradezco, los felicito también por su compromiso. Estar un día a esta hora en clase realmente es, digamos, muestra lo que implica su compromiso con su formación. Entonces, bueno, esto es abordaje de la rumia desde el modelo de Watkins, chicos. Entonces, muchas gracias, José. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún insulto, podemos rumiar aquí juntos. Vamos a rumiar. Súper, estuvo muy buenísima la charla, la verdad. Igual me gustó mucho. Y nuevamente, si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a algún comentario, pueden dejarlo en el chat o también pueden prender los micrófonos y preguntar directamente. Que, a ver, esperamos un ratito si hay alguna duda. Claro que sí. A ver, ahí nos preguntan. Abraham dice, hola Robert, gracias por la exposición. Ah, Por favor, el de dominó que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Sí, la acabo de leer aquí. Ok, igual no sé si yo les podría pasar las diapositivas a ustedes, incluso material, porque para profundizar es el modelo de Watkins, más varios artículos allí. Incluso les podría pasar modelos de otras terapias, pero que también funcionan porque implican conductas alternativas. Bien, como suele ser el modelo para intervención de la preocupación, como es la ansiedad generalizada. Es decir, esto es, el libro de Watkins se enfoca directamente en la depresión, en ese, porque es un libro, vamos a decirlo así, no fundacional, porque hay otros anteriormente, pero esta lógica no solo se aplica a la depresión, como lo vimos, es una visión transdiagnóstica, es una visión, digamos, que está presente en, digamos, en la gran mayoría de los cuadros clínicos y muchas de las intervenciones les pueden servir. Carla, la rumia siempre es negativa, existe la rumia positiva. Miren, eso es un debate que por general se suele tener, porque habitualmente la rumia por definición es un pensamiento repetitivo, negativo e infructífero, por definición. Bien, el autor suele plantear en su literatura, ustedes lo van a ver, como rumia positiva y rumia negativa, pero hay otras literaturas que muestran que el pensamiento concreto, más que ser rumia, es reflexión. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más a situaciones concretas y específicas, no en las preguntas, ni en las causas, ni en lo que siento. Entonces, si quisiéramos ver la antítesis de la rumia, es la reflexión. Bien, en ese sentido, que no se vuelve problemática. Por ejemplo, ahorita ustedes pueden tener un paciente, no sé, el día de mañana, y el paciente que tienen tiene un problema de ansiedad durísima y ustedes empiezan ahorita a pensar qué pasos van a realizar mañana. Eso no es rumia. Ahí ustedes están reflexionando porque están estableciendo pasos concretos. Ah, mira, este paciente presenta tales sintomatologías, presenta tales comportamientos, he logrado ver tales funciones, creo que aquí podría aplicar esto, creo que aquí podría aplicar aquello. Fíjense que la rumia generalmente se va hacia lo abstracto, hacia lo sobregeneralizado que no te permite tomar una decisión. Bien, en cuanto a la reflexión, tú piensas particularmente en una situación que te da en algún punto una solución en ese momento. Entonces, eso también depende de los autores, porque hay autores que incluso tienen otras terminologías. Paula dice, llamar ansiedad patológica es incorrecto. Generalmente suele ser incorrecto porque al final lo patológico está muy vinculado al tema médico, ¿bien? Se le suele colocar como para que haya, digamos, vamos a decirlo así, como para que haya esa distinción, pero por lo general
digamos, no, es ansiedad verlo, me comí. ¿Y qué rumia patológica? La ansiedad patológica es incorrecto. Más que ansiedad patológica, a ver, tiene que ver mucho con la intensidad. Generalmente no suelo utilizar esas terminologías porque no llevan a un camino práctico, pero a nivel, digamos, de manuales nosográficos, manuales de psicopatología, sí se suelen presentar mucho esas terminologías, pero en realidad lo que se llama ansiedad patológica es ese tipo de ansiedad que a nivel de expresión en síntomas físicos, etcétera, suele ser desproporcionado. Entonces, esa desproporción lleva a que la persona tenga dificultades en su día a día en cuanto a temas de solución de problemas, en cuanto a temas de enfrentarse a la situación, lo cual en ese caso sí es problemático, bien, porque él, digamos, sería la base de la situación, pero el tema patológico suele utilizarse mucho esa terminología a nivel, digamos, psiquiátrico o a nivel, digamos, de las literaturas nosográficas en esa situación. Para ver, Ana, estaría genial que se pudiera compartir estos contenidos materiales que comenta. Ok, claro que sí, yo se los voy a compartir. Sandro, ok. Sandro dice que no es la rumiación. Oye, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Básicamente, vean, quiero que veamos la rumiación como tres características. Primero, la rumia suele generar una activación de malestar negativa, es decir, vamos a utilizar términos negativos, es decir, una activación desagradable. Uno. Segundo, la rumia es muy repetitiva. Bien, te quedas como en un bucle de pensamientos. Bien. Y tercero, la rumia es improductiva. Cuando tú empiezas a preguntarte por qué yo me siento así, eso te hace sentirte peor, eso no te lleva a solucionar el problema y se repite constantemente cada vez que te sientes con malestar. Fíjate que allí estás rumiando, pero el hecho de que tú pienses más concretamente, de que aparte de eso, el pensamiento sea mucho más específico, que no te quedes anclado allí, ya allí estaríamos hablando de un proceso no rumiativo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vete a las características. La rumia es infructífera, improductiva, repetitiva y generalmente negativa. No sé si con eso te puede aclarar la duda, Sandro. Cualquier cosa me lo haces saber. El tema de las opciones, Helio, muy buena pregunta. Eso es una pregunta muy analítica y me gusta que hagan ese tipo de preguntas, pero al final eso va a depender de la función, del objetivo. Aquí yo muestro las estrategias, pero estas estrategias tienen que estar muy contextualizadas. Si yo pongo a una persona a resolver el problema en lugar de rumiar, yo no lo hago para que la persona se deje de sentir mal. Yo lo hago para que la persona realice un comportamiento alternativo que sea más útil en la situación particular. Ahí no estamos evitando el malestar. Ahí estamos realizando una activación proterapéutica. ¿Por qué? Porque eso a largo plazo lleva a que el malestar, si aparece, no se mantenga tanto en el tiempo, a quedarse en la rumia. Entonces, esas conductas alternativas s- son estrategias que más bien intenta cambiar esa función en ese sentido. Carla dice, ¿qué se puede hacer si un paciente se niega a dejar de rumiar? Es decir, cuando ya llegan a ese punto de que lo ven como algo bueno, aunque pensamientos son negativos. Bueno, Carla, para ello te recomendaría meterte mucho en aprender terapia metacognitiva. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando los pacientes están pensando sobre sus preocupaciones y sobre sus problemas, ellos están en algo llamado modo objeto. ¿Qué significa esto? Si yo pienso, soy un fracaso, la persona no lo ve como un pensamiento, la persona lo identifica como un hecho. Soy un fracaso. Cuando tú empiezas a trabajar hacia un diálogo metacognitivo, en lugar de tú enfocarte en el contenido, tu enfoque va a ser en, ok, ¿cuáles son las consecuencias que te trae el rumiar? ¿Cuál es la utilidad que tiene la rumia? ¿Qué pasaría si tú dejaras de rumiar frente a estas situaciones? ¿Cuáles son los efectos que tendría? Si tú en lugar de quedarte rumiando ante una situación, empiezas a buscar una solución distinta, ¿qué efecto tendría? Porque ¿qué pasa con eso que tú mencionas allí? ¿Por qué la persona se niega a rumiar? ¿Será que se niega a rumiar precisamente porque considera que si no piensa no va a estar preparado para el futuro? Lo cual ahí tenemos una forma, una creencia metacognitiva negativa del hecho de no estar preparado.
lo cual nos puede llevar a hacer experimentos conductuales para ver si realmente la rumia es beneficiosa en esos momentos. ¿Será que se niega a dejar de rumiar porque considera que le ha funcionado en algún momento de su vida? Eso a ti te puede dar un poquito más de dirección para que en el diálogo y los experimentos conductuales puedan progresivamente ayudar a la persona que lo empiece a ver desde su propia experiencia. Estos casos son casos complicados porque son casos que requieren peldaños, pasito a pasito. Y ahí es donde como terapeutas tenemos que tener paciencia, tenemos que ser optimistas, un paso a la vez, porque nosotros no estamos en la cabeza de esa persona. No sabemos cómo se siente la persona si deja de rumiar. Entonces, la idea es ver, ok, cuáles podrían ser los pensamientos que esta persona tiene sobre sus propios pensamientos, es decir, cuáles serían sus creencias metacognitivas. Y allí puedes, digamos, visitar el libro de Adrian Wells, Terapia Metacognitiva para Depresión y Ansiedad, el de Gottman, no recuerdo ahorita el nombre, es en inglés, hay dos libros en inglés que te puede dar, digamos, herramientas enfocadas en este punto. Aquí te di una breboca. No está más vinculado a Watkins. Watkins se enfoca mucho más hacia el procesamiento concreto, pero esas estrategias metacognitivas te pueden ayudar muchísimo en este tipo de casos. Cualquier cosa, no sé si te aclaré la duda, muy productiva la charla, ojalá pronto podamos contar con las diapositivas y la grabación para poder revivir la instancia. Me alegra mucho que les haya gustado. Yo les haré llegar el material. Estamos cualquier cosita en contacto. Bien, entonces, no sé, José, tú me dices si ya cerramos, si esperamos alguna otra pregunta. Estoy a merced de lo que me digas. Ya, sí, yo creo que ya vamos a ir cerrando la charla. Ha sido bien fructífera. Creo que igual ha habido preguntas muy interesantes. Muy Y buenas, bueno, sí. primeramente, antes de cerrar la charla, sí, me gustaría, un momentito, voy a parar de grabar y nos gustaría pedir sacar una última fotito con todo el grupo, a los que quieran que puedan prender su cámara o puedan reaccionar con un corazón, unas manitos aplaudiendo, cualquiera es bienvenida. Así que ahí voy a sacar la fotito, prendiendo las camaritas y a ver, voy a contar. De acá, a ver, vamos a sacar uno, dos y tres. Ya, súper. Entonces yo creo que con eso vamos cerrando la charla. Otra vez, muchas gracias por quedarse hasta acá. Igual gracias al ponente, gracias a Robert por toda la información que nos brindó. La verdad, se podría hablar más horas y nada, síganos igual en las redes sociales, a Operante, ahí a las redes de Robert. Y nada, muy buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense mucho. Listo, muchas gracias. Hasta luego.